y aprovechamos para tocar lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, pese a lo que habían dicho algunos morenistas que iban a insistir para modificar lo que les había enviado el Senado y que estas disposiciones contra el nepotismo se aplicaran para la elección del 2027 y no hasta el 2030, pues la votación fue aplastante, Maru Rojas, y las cosas quedaron como las había mandado el Senado. Buen día, Maru. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Fíjate que no solamente quedaron como las mandó el Senado, sino que se imprime este fast track que yo no sé de verdad de qué manera en los congresos locales se puede tener pues orgullo legislativo si a las 2 horas de haber salido del Palacio Legislativo de San Lázaro, Tamaulipas, Tabasco y Oaxaca ya habían aprobado. Hoy hay sesión en San Lázaro y hay sesión en el Senado de la República. No dudo que hoy mismo quede decretada la constitucionalidad al ser aprobada antes de las 3, 4 de la tarde en 17 congresos que son los que se requieren para esta constitucionalidad. Morena y aliados, Ciro, optaron por el mal menor, así lo presumían en pasillos, y explicaban que regresarla al Senado era congelar la posibilidad de frenar el nepotismo y la reelección. Entonces, sin importar que los plazos hayan cambiado, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que esta reforma cobre vigencia en 2027 y se va hasta el 2030, el plasmarlo en la Constitución es ya un avance. ¿En qué consiste? Bueno, pues lo explicó Víctor Hugo Lobo como presidente de la Comisión de la Reforma Político-Electoral, que es frenar incluso la reelección consecutiva de legisladores, esto es, diputados, senadores, que hoy tenemos legisladores pues ya con 9 años en la curul o más, y aunque con tribunos de muy pobres discursos, hubo de todo, desde la cínica defensa de Morena, que como no pueden, y claro que hubieran podido regresar la minuta al Senado para corregir la entrada al vigor desde el 2027, al ser Cámara Revisora, dicen, si le cambiamos una coma, regresa al Senado y nos la vuelven a cambiar porque no tenemos los votos del Verde, el Verde sale y nos dice también fuera de micrófonos, ¿de cuándo acá el Partido Verde dobla a Morena? ¿De cuándo acá el Partido Verde dobla a una presidenta? ¿De cuándo acá el Partido Verde tiene tanto poder? Por supuesto que era un acuerdo, nada que nosotros fuimos los malos de la película. Y se dan los destapes, Ciro. El coordinador del Verde Ecologista en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Puente Salas, nos dice, a mí me conviene más que entre en vigor en 2027 y me quito a varios personajes del camino. Yo voy a ser gobernador de Zacatecas. Y gobernador de Zacatecas quiere ser también el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, que nos habían adelantado, sería el primero en presentar una reserva para el voto en lo particular, cambiar esta fecha como tú lo mencionabas, que en las Maru, reservas, en el voto en el nos lo particular. dijo ayer aquí al aire, Alfonso. Y a la mera hora, lo que vamos a cambiar son los estatutos del partido para que en el partido sí se prohíba el nepotismo, la reelección, no desde el 2027, desde junio del 2025 para Veracruz y Durango. Sí, Bueno. esa es su estrategia. Entonces nadie sabe, nadie supo, no la compliquemos, compañeros, no vaya a ser el diablo y pues que las cosas se queden así. Y ya. No nos gustan, y ahora resulta que no le gusta a nadie esto, pero pues que las Ahora, cosas se queden así. que todos estaban de acuerdo con el 2027 hasta el 2025, junio, pero saben que electoralmente no Pero se lo puede mandan cambiar la hasta el ley. 2030. Pero mejor en el 2030, porque hay familias que están en los congresos que verdaderamente sí serían perjudicadas, que sí los pondrían lo que quería la presidenta, ponerlos en orden. Incluidos los tarugos. Los que dicen que son los tarugos, ellos dijeron. Sí, efectivamente, Aquí Ciro. Y nosotros bueno, les pues decimos de otra manera, pero bueno, ellos la dijeron, rapidez la aquí, verás aquí en está unos su tarugo, minutos más. nosotros aquí decimos, aquí está su... pero lo dejamos en tarugo. Ah, qué También, cosa. Se queda pendiente. cuando yo comencé en esta profesión, me decía, tanto Tanto pleito tarugo. para terminar. Pues así fue, tanto bonito discurso para Qué terminar grosera, haciendo lo Maru. mismo. Bueno. Y luego, Maru,
Y luego, pues hoy verás antes del mediodía, más tardar a las 3 de la tarde, que 17 congresos estatales habrán aprobado, que estaremos viendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la declaración de constitucionalidad y que quizá la veamos publicada mañana en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, y colorín colorado. Y luego ya que Reforma Morena cambie sus estatutos, que el Verde, como siempre, haga como si estuviera haciendo. Y pues ya, y se acabó el tema. Y se acabó el tema. Bueno, pues ni hablar. Siempre nos queda la crónica. Oye, Maru. Ojalá y tuviera yo crónicas más largas, pero pues así fue y así de sencillo fue. Incluso pues teníamos pensado salir tarde y a las 7 de la noche ya habían cerrado el salón de plenos y a las 9 nos dicen que ya 3 congresos habían aprobado. Dices, bueno, Sí. o sea, lo que le surgía era el trámite. Entre otros, Tamaulipas. Oye, Maru, de otros temas en Cámara de Diputados, algo atractivo que le quede a la agenda para esta semana, a la otra, ¿qué ves? Yo creo que lo atractivo e importante es el poder del magisterio. Okay. Que hayan suspendido la reforma al ISSSTE, Sí. Era un simi de la reforma al Infonavit, era nada más quitar recursos privados, recursos de las cuotas de los trabajadores, pero en este caso a los que ganaban más de 34,000 pesos mensuales, que son los maestros y los médicos, para quitarles esas cuotas que deben de dar para la seguridad social en salario integrado, no en salario base. Eso está suspendido y pues vamos a ver cómo camina la iniciativa de ley que mandó la Presidenta de la República, que ya está en comisiones y seguramente se aprueba rápido en el Pleno, para la defensa de la soberanía nacional. Para que quede claro, a pesar de que ya está en nuestra Constitución, pero que quede todavía más claro, como hoy el nepotismo y la reelección, que ya estaba en la Constitución, pero quedar más claro, quién sí puede intervenir en operativos de seguridad, cuándo y cómo. Gracias, Maru. Buen día. Estamos pendientes. Gracias, Maru. Rojas. Bueno, decía Maru precisamente que ya había 3 congresos, no hemos registrado más, ahorita checamos, Ciro, pero ya sí, rapidito lo aprobó Tamaulipas, Tabasco y Oaxaca. Sí, lo dijo ¿no? Maru y al rato Rapidito. van